Bueno, mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con el tema número 5, métodos de estudio de las células. Bueno, queridos estudiantes, para que podamos estudiar las células, se ha tenido que utilizar métodos de estudio, que son el conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos científicos que son utilizados para examinar la morfología, o sea, la forma de la célula, la composición química, de qué está compuesto, la estructura como es y su funcionamiento celular, para lo cual se ha utilizado técnicas visuales, como por ejemplo el uso del microscopio. Y es fundamental para el estudio de la célula y depende del tipo de luz o energía utilizada. Se la ha dividido en microscopía óptica, que utiliza luz visible y lentes. Permite observar células vivas, tejidos y formas generales utilizando colorantes para poder distinguirlas. Un microscopio óptico, lo tenemos en nuestra unidad educativa, tiene las siguientes partes. Un ocular, donde observamos, el tubo del ocular, el revólver, donde están los objetivos con los cuales vamos a amplificar el tamaño, ¿no? Para poder observar. Las pinzas que están en la platina para poder fijar nuestro portaobjetos. El condensador y diafragma, que es donde va a llegar la luz de la fuente de luz y para que podamos observar. El brazo de donde podemos sostener para poder transportar nuestro microscopio. El tornillo micrométrico, que hace que la platina suba o baje. El tornillo micrométrico, que hace que la platina lo vamos a regular finamente. Y la base, donde se encuentra todo incrustado, las partes del microscopio. Bueno, tenemos que conocer el microscopio para poderlo manipular, ¿ya? Después tenemos la microscopía de fluorescencia. Emplea compuestos fluorescentes. ¿Qué son los compuestos fluorescentes? Son compuestos químicos, ¿ya? Son sustancias químicas que se les puede colocar a las personas o bien a los tejidos, células que se ha obtenido, ¿ya? Estas se unen a moléculas específicas, ¿ya? Es muy sensible y permite rastrear la distribución de sustancias dentro de las células vivas. Por ejemplo, el citoplasma. ¿Cuánto de sustancia de citoplasma y qué contiene el citoplasma? Esta microscopía fluorescencia generalmente se la utiliza en laboratorios. Después tenemos la microscopía electrónica, es mucho más avanzado, como verán, y es para poder ver con más, mucho mejorado lo que son las células, ¿ya? Esta microscopía electrónica necesita un haz de electrones en lugar de luz. Estas funcionan con luz y esta funciona con electrones. El microscopio de transición, o denominado MET, permite ver organelas y el interior celular con mayor detalle, mientras que el microscopio de barrido, MEB, proporciona imágenes tridimensionales de la superficie de la célula. Ya es mucho más sofisticado. También tenemos como técnicas visuales el cultivo celular, que consiste en extraer células de un organismo
y mantenerlas en condiciones artificiales de laboratorio. Bueno, en estas condiciones artificiales vamos a mantenerlo en una temperatura adecuada. Si es de un organismo vivo, tendrá que estar a 36.5.6 grados, ¿no? También tiene que proporcionarle nutrientes, porque si no tiene nutrientes van a morir las células. Y esterilidad, que quiere decir que no debe de infectarse con ningún microorganismo patógeno, ¿ya? Todo esto se realiza para que sobrevivan, se multipliquen y puedan ser estudiadas en tiempo real, sin interferencia del cuerpo, del resto del cuerpo, ¿ya? Aquí vemos estas células, o vamos a decir tejidos que se ha extraído de un organismo. Estas son las cajitas Petri, ¿ya? Tenemos luego otra técnica visual que es la tinción celular. Se usa colorantes para teñir la célula y aquí podemos ver, es para diferenciar los componentes de la célula, sus estructuras, ¿ya? Entonces podemos diferenciar mediante los colorantes que se les aplique a nuestra muestra, ¿ya? También tenemos el fraccionamiento celular, que consiste en separar y aislar los componentes celulares mediante centrifugado. Aquí podemos ver células del hígado, que son los hepatocitos. Pero no hay solamente un tipo de célula, sino son varios tipos de células hepáticas, ¿ya? También podríamos hablar de la sangre. La sangre contiene también células como los glóbulos blancos o llamados leucocitos, o los glóbulos rojos y los glóbulos rojos llamados hematíes o también eritrocitos. Y también tiene los trombocitos o las plaquetas, son trombocitos o plaquetas. Y por último el plasma. Entonces, mediante el centrifugado se pueden separar, ya no van a estar todas mezcladas. Van a aparecer en primer lugar al fondo del tubo de ensayo los glóbulos rojos, más encima los glóbulos blancos. Después van a aparecer las plaquetas y por último encima el plasma. ¿Ya? Entonces, se lo llama eso un fraccionamiento celular. Bueno, mis queridos estudiantes, este tema es muy bonito. Nosotros tenemos que aprender las partes del microscopio y cómo funciona, mis queridos estudiantes, para poder observar tejidos en el laboratorio. Bueno, van a copiar la tarea en sus carpetitas y vamos a realizar vocabulario, buscando en el diccionario las siguientes palabras: centrifugado, técnica, morfología, instrumento, fluorescente, organelas, electrones, aislar, estéril e interferir. Y luego vamos a elaborar una maqueta del microscopio con material reciclable. Podemos utilizar cartones, ¿ya? Y otros materiales. Vamos a trabajar, mis queridos estudiantes. Tenemos que conocer cómo es un microscopio. Y aquí tienen un diseño, pero también pueden entrar en el internet. Hay diseños mucho más sencillos, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Chao.